España, una tierra de reyes y conquistadores, de imperios y rebeliones, de gloria y tragedia. Una nación que ha visto surgir y caer civilizaciones, que ha cambiado el rumbo del mundo y que con cada batalla y cada victoria ha forjado su identidad. Pero, ¿realmente conocemos nuestra historia? ¿Cuánto de lo que aprendimos es verdad y cuánto quedó oculto en las sombras del pasado? Nos enseñaron fechas, nombres y eventos, pero no nos contaron la verdadera historia, la que está llena de intrigas, traiciones, sacrificios y héroes olvidados. Si alguna vez sentiste que la historia de España era solo un conjunto de datos aburridos, hoy descubrirás que es todo lo contrario. Es una saga emocionante, llena de drama, acción y giros inesperados, más impactante que cualquier serie o película. Prepárate para un viaje envolvente por el pasado, donde conocerás los secretos de los reinos antiguos, las conspiraciones en los palacios, las guerras que lo cambiaron todo y los personajes que marcaron el destino de esta nación. La historia de España no es solo pasado, es la clave para entender quiénes somos hoy. ¿Estás listo para descubrirla? Antes de comenzar esta increíble historia, suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas historias llenas de emoción y aprendizaje. Y no olvides dejar tu comentario para ayudar a que este video llegue a más personas. Escribe en los comentarios: España, un país con una historia épica que sigue viva. Repito, España, un país con una historia épica que sigue viva. Cada comentario, cada like y cada suscripción ayudan a que más personas descubran la historia de España y comprendan su legado. Ahora sí, prepárate para un viaje en el tiempo. 1. Las primeras civilizaciones en la península ibérica. Mucho antes de que existieran reinos, banderas y fronteras, la península ibérica estaba habitada por pueblos antiguos que dejaron huellas indelebles en la historia. Imagina un mundo donde no existen ciudades con enormes edificios ni caminos pavimentados, sino vastas tierras dominadas por montañas, ríos y bosques, donde grupos de personas vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Los primeros en habitar la región fueron los íberos, un pueblo misterioso que vivía en pequeños poblados amurallados y construía casas de piedra y barro. Eran excelentes guerreros y habilidosos artesanos que creaban cerámicas decoradas y figuras en bronce. Sus esculturas, como la famosa Dama de Elche, aún nos dejan asombrados por su detalle y belleza, pero no estaban solos. Con el tiempo, llegaron los celtas, un pueblo procedente del norte de Europa, fuerte y guerrero, que se estableció principalmente en el noroeste de la península. A diferencia de los íberos, que eran agricultores y comerciantes, los celtas eran expertos en la metalurgia, creando armas y herramientas avanzadas. Pronto, ambos pueblos se mezclaron, dando origen a la cultura celtíbera que combinaba lo mejor de ambos mundos, la organización social de los íberos y la destreza militar de los celtas. En el sur de la península floreció la enigmática civilización de Tartesos, una cultura rica en oro y plata que comerciaba con los fenicios y griegos. Sus barcos navegaban por el Mediterráneo intercambiando metales preciosos por cerámica, telas y especias. Se dice que Tartesos era una ciudad esplendorosa con palacios y templos magníficos, aunque su desaparición sigue siendo un misterio. A medida que estos pueblos crecían y se expandían, sus tierras llamaron la atención de grandes civilizaciones del Mediterráneo. Los fenicios, procedentes del actual Líbano, fundaron la ciudad de Gadir, la actual Cádiz, convirtiéndola en un importante puerto comercial. Luego llegaron los griegos, que establecieron colonias en la costa este, como Emporion, actual Ampurias. A través de ellos, los habitantes de la península ibérica conocieron nuevas costumbres, dioses y formas de comercio. Sin embargo, no todo sería paz y comercio.
Mientras los íberos, celtas y tartesios seguían desarrollando sus culturas, una de las civilizaciones más poderosas de la historia posó sus ojos en estas tierras, Roma, y con ellos la península ibérica cambiaría para siempre. 2. La conquista romana y la romanización. Imagina un tiempo en el que la península ibérica estaba dividida en pequeñas tribus, cada una con su propia lengua, costumbres y guerreros dispuestos a defender su tierra con valentía. Ahora, imagina que desde el otro lado del Mediterráneo, un gigante despierta y posa su mirada sobre estas ricas tierras. Ese gigante era Roma, la civilización más poderosa de su tiempo, con ejércitos organizados, estrategias implacables y una ambición sin límites. Su llegada cambiaría la historia de Hispania para siempre. El comienzo de la conquista, la llegada de los romanos. Corría el año 218 a.C., cuando las primeras legiones romanas desembarcaron en la costa este de la península, cerca de la actual Tarragona. Pero no llegaron solos. En ese momento, Hispania no era su objetivo principal. Estaban en medio de la Segunda Guerra Púnica, un conflicto épico entre Roma y Cartago, otra gran potencia del Mediterráneo. Aníbal, el legendario general cartaginés, había cruzado los Alpes con su ejército y elefantes para atacar a Roma, dejando Hispania en manos de sus aliados. Roma, decidida a cortar el suministro cartaginés, vio en la península una pieza clave para ganar la guerra. Así comenzó la lucha. Durante décadas, los romanos combatieron no solo contra los cartagineses, sino también contra las tribus íberas y celtíberas, que no estaban dispuestas a rendirse fácilmente. Batallas sangrientas, asedios interminables y estrategias militares innovadoras marcaron esta etapa de la historia. Pero Roma era persistente. Con el tiempo, los cartagineses fueron expulsados y los romanos se concentraron en someter a los pueblos indígenas. Resistencia y rebelión, los héroes de Hispania. La conquista romana no fue rápida ni sencilla. Algunas tribus ofrecieron resistencia feroz, convirtiéndose en leyendas de la historia española. Uno de los episodios más famosos fue el de Numancia, una ciudad celtíbera que se negó a caer ante Roma. Durante más de 20 años, sus habitantes resistieron los asedios romanos, luchando con astucia y determinación. Cuando finalmente la ciudad estuvo al borde de la derrota, sus pobladores, en un acto de orgullo y valentía, decidieron incendiarla antes de rendirse. Para los romanos, Numancia se convirtió en un símbolo de la dureza de la conquista. Para los españoles, en un emblema de resistencia y honor. Otro gran líder de la resistencia fue Viriato, un guerrero lusitano que se convirtió en un dolor de cabeza para Roma. Con tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques sorpresa, mantuvo a raya a los ejércitos romanos durante años. Su historia terminó en tragedia cuando fue traicionado por sus propios hombres, comprados por los romanos, quienes lo asesinaron mientras dormía. Roma había ganado, pero Hispania nunca olvidaría a su héroe. La romanización, el legado de Roma. A pesar de la feroz resistencia, Roma no solo conquistó Hispania con la espada, sino también con su cultura. Una vez sometidos, los pueblos indígenas comenzaron a adoptar las costumbres romanas. Las antiguas lenguas íberas y celtas empezaron a mezclarse con el latín, la lengua de Roma, dando origen a lo que siglos después se convertiría en el español. Los romanos construyeron ciudades impresionantes como Emérita Augusta, hoy Mérida, Tarraco, Tarragona, y Caesar Augusta, Zaragoza, con anfiteatros, acueductos y carreteras que aún pueden verse en la actualidad. Introdujeron nuevas formas de gobierno, leyes escritas y una economía basada en la moneda, facilitando el comercio. El famoso acueducto de Segovia, que todavía se mantiene en pie, es una de las pruebas más impresionantes del dominio romano en Hispania. La sociedad también cambió. Los hispanos adoptaron las costumbres romanas, desde la vestimenta hasta la gastronomía.
Surgieron familias hispano-romanas influyentes y con el tiempo algunos hispanos llegaron a ser senadores y generales en Roma. Incluso dos emperadores romanos, Trajano y Adriano, nacieron en Hispania, demostrando cuán importante se había vuelto la región para el imperio. Un nuevo amanecer y un nuevo desafío. Después de siglos de dominio, Hispania se convirtió en una de las provincias más ricas y romanizadas del imperio. Pero nada es eterno. Con el tiempo, el poder de Roma empezó a debilitarse y nuevos enemigos acechaban en el horizonte. Desde el norte de Europa, pueblos germánicos se preparaban para invadir el imperio, y así comenzaría un nuevo capítulo en la historia de España. 3. La llegada de los visigodos. Después de siglos de dominio romano, Hispania se había convertido en una tierra próspera, llena de ciudades, carreteras, acueductos y una cultura profundamente influenciada por Roma. Pero, como todo en la historia, nada dura para siempre. A medida que el Imperio Romano se debilitaba, nuevas amenazas aparecieron en sus fronteras. Desde las frías y lejanas tierras del norte de Europa, tribus guerreras, conocidas como los visigodos, comenzaron a avanzar, y su llegada marcaría el inicio de una nueva era en la historia de España, el colapso de Roma y la invasión visigoda. Para el siglo V, el Imperio Romano estaba en crisis. La corrupción, las luchas internas y las constantes invasiones de los llamados bárbaros pusieron en jaque su poder. En el año 410 d.C., el rey visigodo Alarico I lideró un acontecimiento que sacudió al mundo: el saqueo de Roma. Imaginen el impacto de ver la gran capital del imperio, la ciudad eterna, ser arrasada por guerreros que venían de tierras lejanas. Mientras Roma intentaba defenderse, los visigodos, que originalmente se movían por Europa del Este, buscaron nuevas tierras para establecerse. En el año 415 d.C. llegaron a Hispania liderados por Ataulfo, y aunque al principio fueron aliados de Roma, pronto se dieron cuenta de que esta región podía convertirse en su nuevo hogar, el reino visigodo de Toledo. En un principio, los visigodos no tenían un territorio fijo, sino que se movían por la península, conquistando ciudades y enfrentando a otros pueblos germánicos, como los suevos y los vándalos, que también intentaban establecerse allí. Sin embargo, con el tiempo, lograron consolidar su dominio y fundaron su reino en Toledo, que se convertiría en la capital del reino visigodo de Hispania. Uno de los primeros grandes reyes visigodos fue Leovigildo, 568-586 d.C., quien fortaleció el reino y unificó la península bajo su mando. Conquistó el territorio de los suevos en Galicia y sometió a diversas tribus que aún resistían. Su reinado fue clave para la consolidación del poder visigodo, pero también estuvo marcado por conflictos internos. Uno de los más dramáticos fue contra su propio hijo, Hermenegildo, quien se rebeló tras convertirse al catolicismo, desafiando la religión oficial visigoda, el arrianismo. De arrianos a católicos, la conversión de los visigodos. Hasta este momento, los visigodos seguían una variante del cristianismo conocida como arrianismo, diferente de la fe católica predominante entre los hispanorromanos. Esta diferencia religiosa creó tensiones entre la población hispana y la élite gobernante visigoda. El punto de inflexión llegó en el año 589 d.C., cuando el rey Recaredo I, hijo de Leovigildo, tomó una decisión histórica. Se convirtió al catolicismo y declaró la fe católica como la religión oficial del reino. Este evento, conocido como el Tercero Concilio de Toledo, marcó un cambio crucial, unificando a la población bajo una misma religión y fortaleciendo la identidad visigoda en Hispania. Leyes, cultura y el esplendor visigodo. Los visigodos no solo fueron guerreros, sino también legisladores. Bajo el reinado de Recesvinto,
653-672 d.C., se creó el Liber Iudiciorum, un código de leyes que unificó el derecho romano con las costumbres germánicas, estableciendo un sistema legal que influenciaría las futuras leyes de España. La cultura visigoda mezcló la herencia romana con elementos germánicos. Las ciudades visigodas, aunque más pequeñas que en tiempos romanos, seguían teniendo iglesias, mercados y centros administrativos. La arquitectura visigoda dejó huellas en construcciones como la iglesia de San Juan de Baños, en Palencia, una de las pocas edificaciones visigodas que sobreviven hasta hoy, el declive visigodo y el presagio de una nueva invasión. A pesar de su esplendor, el reino visigodo no duraría para siempre. A finales del siglo VII y principios del VIII, las luchas por el trono debilitaron al reino. En el año 710, el rey Rodrigo subió al poder en medio de conflictos internos, lo que facilitó la llegada de un nuevo enemigo. Desde el otro lado del estrecho de Gibraltar, un nuevo poder emergía en el horizonte: los musulmanes. En el año 711, el general musulmán Tariq ibn Ziyad desembarcó con su ejército en la península, enfrentando a las fuerzas visigodas en la legendaria batalla de Guadalete. Esta batalla cambiaría la historia de España para siempre. Un momento. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando. No dejes que esta aventura termine aquí. Suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo para que podamos seguir trayéndote más historias épicas como esta. Tu like nos ayuda a llegar a más personas y a que esta historia no quede en el olvido. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios y dime en los comentarios: la historia de España es increíble y merece ser contada. Repito, la historia de España es increíble y merece ser contada. Sigamos juntos en este viaje por el pasado. 4. La invasión musulmana y Al-Ándalus. El año 711 marcó el comienzo de una de las transformaciones más impactantes en la historia de España. Durante siglos, los visigodos habían gobernado la península ibérica, pero su reino se encontraba debilitado por conflictos internos, luchas por el poder y una aristocracia dividida. Fue en este momento crítico cuando una nueva fuerza, proveniente del otro lado del mar, hizo su entrada en la historia de Hispania: los musulmanes. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo en pocos años un poder completamente diferente dominó casi toda la península? Para entenderlo, debemos viajar a una época de batallas, alianzas y un profundo cambio cultural: el desembarco de Tariq ibn Ziyad y la caída visigoda. En el norte de África, una nueva civilización había surgido con fuerza: el califato islámico, un imperio en expansión que había conquistado desde Arabia hasta el Magreb. En el año 710, un grupo de musulmanes recibió noticias de que en Hispania existían conflictos internos y un rey que enfrentaba fuertes disputas. Los enemigos del monarca visigodo, Rodrigo, vieron en los musulmanes una oportunidad para derrocarlo y les pidieron ayuda. El gobernador de Ifriqiya, actual Túnez, Musa ibn Nusair, envió a su general Tariq ibn Ziyad con un ejército de aproximadamente 7.000 hombres. En el año 711, Tariq desembarcó en la península y estableció su campamento en una montaña rocosa que desde entonces lleva su nombre: Gibraltar, Jabal Tariq, la montaña de Tariq. El rey visigodo Rodrigo, al enterarse de la invasión, reunió sus tropas y marchó hacia el sur. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Guadalete, un combate feroz en el que los visigodos sufrieron una aplastante derrota. Rodrigo desapareció, y aunque su muerte nunca fue confirmada, su reino colapsó rápidamente. El dominio musulmán, el nacimiento de Al-Ándalus. Tras la victoria, las tropas musulmanas avanzaron con sorprendente rapidez.
En pocos años tomaron Córdoba, Toledo, Sevilla y Zaragoza, mientras muchas ciudades se rendían sin resistencia. La rapidez de la conquista se debió no solo a la fuerza militar de los musulmanes, sino también al descontento de parte de la población con los visigodos. En el año 716, la península ibérica pasó a formar parte del califato omeya y recibió un nuevo nombre, Al-Ándalus. Córdoba fue designada como su capital, y desde allí comenzó un periodo de transformación que marcaría profundamente la historia de España, la convivencia de culturas y la edad dorada de Al-Ándalus. A diferencia de otros conquistadores, los musulmanes no impusieron su religión a toda la población. En Al-Ándalus coexistían musulmanes, cristianos y judíos, cada uno con su propio estatus dentro de la sociedad. Se permitió a los cristianos y judíos mantener su fe a cambio de pagar un impuesto especial, lo que llevó a un período de relativa estabilidad. Con el tiempo, la cultura islámica dejó una huella imborrable en la península. Se introdujeron avances en la agricultura, la arquitectura, la ciencia y la literatura. Se construyeron grandes mezquitas como la espectacular Mezquita de Córdoba y palacios impresionantes como la Alhambra de Granada. Los musulmanes trajeron consigo conocimientos en astronomía, medicina y matemáticas que influyeron en toda Europa. Durante este período, Al-Ándalus se convirtió en un centro del saber, con bibliotecas que guardaban miles de manuscritos, mientras el resto de Europa vivía en un período de oscuridad cultural, el esplendor y la fragmentación del califato de Córdoba. Durante el siglo IX y X, Al-Ándalus alcanzó su máximo esplendor bajo el gobierno de Abd al-Rahman III, quien en el año 929 se proclamó califa de Córdoba, separándose oficialmente del califato abasí de Bagdad. Bajo su reinado, la ciudad de Córdoba se convirtió en una de las más avanzadas del mundo, con calles iluminadas, hospitales y un comercio floreciente. Sin embargo, después de su muerte, el califato entró en crisis. En el año 1031 se fragmentó en pequeños reinos llamados taifas, lo que debilitó el dominio musulmán en la península y abrió la puerta a la siguiente gran etapa en la historia de España, la Reconquista cristiana. 5. La Reconquista cristiana. La llegada de los musulmanes en el año 711 cambió la historia de la península ibérica. En poco tiempo, casi todo el territorio había quedado bajo el control del nuevo poder islámico, y la cultura de Al-Ándalus florecía en las grandes ciudades del sur. Sin embargo, en las montañas del norte, pequeños reinos cristianos comenzaron a resistir, decididos a recuperar las tierras que alguna vez habían sido suyas. Así comenzó una de las guerras más largas de la historia, la Reconquista, un conflicto que duró casi 8 siglos, lleno de batallas épicas, alianzas, traiciones y héroes legendarios. Los primeros focos de resistencia, el nacimiento de los reinos cristianos. Aunque la invasión musulmana fue rápida y arrolladora, no logró conquistar todo el territorio. En el norte, en regiones montañosas como Asturias, Cantabria y los Pirineos, pequeños grupos cristianos se refugiaron y comenzaron a organizar la resistencia. El primer gran líder de esta lucha fue Don Pelayo, un noble visigodo que, según la tradición, dirigió a un grupo de guerreros cristianos en la batalla de Covadonga en el año 722. Esta victoria, aunque pequeña en comparación con la enorme presencia musulmana en la península, tuvo un significado simbólico crucial. Fue el primer paso de la Reconquista. Desde ese momento surgieron los primeros reinos cristianos independientes, como el Reino de Asturias, que más tarde se expandiría hasta convertirse en León y Castilla. En el este, en la región de los Pirineos, nacieron los reinos de Navarra y Aragón, y en el noreste, los condados catalanes. Estos pequeños reinos estaban rodeados de enemigos poderosos, pero con el tiempo,
crecerían hasta convertirse en las fuerzas que cambiarían el destino de España. Siglos de lucha, alianzas, batallas y héroes legendarios. La Reconquista no fue una guerra constante, sino un proceso largo, con periodos de batallas intensas seguidos por épocas de treguas y convivencia entre cristianos y musulmanes. A medida que los reinos cristianos se fortalecían, comenzaron a expandirse hacia el sur, conquistando ciudades y territorios que habían estado bajo dominio musulmán durante siglos. Uno de los personajes más famosos de este periodo fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, un caballero castellano que luchó tanto para cristianos como para musulmanes, y cuya historia ha quedado inmortalizada en la literatura y la leyenda. El Cid conquistó la ciudad de Valencia en el año 1094, gobernándola de forma independiente hasta su muerte. Su figura representa el ideal del caballero medieval, valiente, leal y con un código de honor inquebrantable. Durante los siglos siguientes, los reinos cristianos continuaron su expansión. Castilla y León se convirtieron en los territorios más poderosos del norte, mientras que Aragón extendió su influencia hacia el Mediterráneo. Las órdenes militares, como los templarios y los caballeros de Santiago, jugaron un papel crucial en la guerra, defendiendo las fronteras y estableciendo fortalezas en los territorios conquistados. Grandes victorias y la caída de Al-Ándalus. A medida que avanzaba la Reconquista, los cristianos lograron algunas de sus victorias más importantes. En el año 1085, el rey Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo, una de las ciudades más emblemáticas de Al-Ándalus. Esta victoria marcó un punto de inflexión, demostrando que la reconquista del territorio musulmán era posible. Sin embargo, los musulmanes no se quedaron de brazos cruzados. Desde el norte de África llegaron nuevas dinastías islámicas, como los almorávides y almohades, que intentaron frenar el avance cristiano con ejércitos poderosos y disciplinados. En el año 1195, los almohades infligieron una dura derrota a los cristianos en la batalla de Alarcos, pero solo unos años después, en 1212, los reinos cristianos unieron fuerzas en la histórica batalla de las Navas de Tolosa, donde una coalición de tropas castellanas, aragonesas y navarras derrotó al ejército musulmán, acelerando la caída de Al-Ándalus. Durante el siglo XIII, los cristianos lograron grandes avances. Fernando III de Castilla conquistó Córdoba y Sevilla, mientras que Jaime I de Aragón tomó Valencia y Mallorca, consolidando la expansión aragonesa en el Mediterráneo. Para finales del siglo XV, solo quedaba un último bastión musulmán en la península, el Reino de Granada, gobernado por la dinastía nazarí. Durante más de 2 siglos, Granada había resistido los embates cristianos gracias a su riqueza y alianzas estratégicas, pero su caída era inevitable. El fin de la Reconquista, la conquista de Granada y la unidad de España. El destino final de Al-Ándalus quedó sellado con la unión de los reinos de Castilla y Aragón a través del matrimonio de los reyes católicos Isabel y Fernando en el año 1469. Juntos emprendieron la campaña definitiva contra el reino de Granada, sitiando la ciudad en 1491. Finalmente, el 2 de enero de 1492, el último rey musulmán de la península, Boabdil, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos, marcando el fin de la Reconquista. Esta victoria no solo puso fin a casi 800 años de dominio musulmán en la península, sino que también marcó el nacimiento de un reino unido bajo un solo monarca, preparando el camino para que España se convirtiera en una de las potencias más influyentes del mundo. Pero la historia de España no terminaba ahí. En el mismo año de la caída de Granada, otro evento cambiaría la historia para siempre. Cristóbal Colón zarpó en busca de una nueva ruta hacia Asia,
sin imaginar que descubriría un continente desconocido para los europeos. América. 6. Los Reyes Católicos y la unificación de España. El año 1492 marcó un punto de inflexión en la historia de España. No solo fue el fin de la Reconquista con la conquista de Granada, sino que también marcó el inicio de un reino unificado bajo la monarquía de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su unión no fue solo un matrimonio entre dos personas, sino una alianza estratégica que cambiaría para siempre el destino de la península. Hasta entonces, España no era un país como lo conocemos hoy, sino un conjunto de reinos separados, cada uno con sus propias leyes, lenguas y tradiciones. Castilla, Aragón, Navarra y Portugal formaban diferentes entidades políticas, a menudo en conflicto entre sí. Pero Isabel y Fernando estaban decididos a crear una monarquía fuerte y centralizada, capaz de competir con las grandes potencias de Europa. El matrimonio que cambió la historia. La historia de los Reyes Católicos comenzó con un matrimonio que desafió todas las expectativas. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron en 1469, uniendo dos de los reinos más poderosos de la península. Sin embargo, este matrimonio no fue bien recibido por todos. En Castilla, muchos nobles preferían que el trono quedara en manos de Juana la Beltraneja, sobrina de Isabel, lo que provocó una guerra civil que duró hasta 1479, cuando Isabel finalmente aseguró su derecho al trono. Mientras tanto, en Aragón, Fernando heredó la corona tras la muerte de su padre, convirtiéndose en rey de un territorio que incluía no solo Aragón, sino también Cataluña, Valencia y territorios en Italia, como Sicilia y Nápoles. Así, aunque ambos reinos siguieron teniendo administraciones separadas, la unión de Castilla y Aragón sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el Reino de España. La conquista de Granada, el último bastión musulmán. Uno de los mayores logros de los Reyes Católicos fue la conquista del Reino de Granada, el último territorio musulmán en la península. Durante más de 200 años, Granada había resistido a los ataques cristianos gracias a su diplomacia y a sus impresionantes fortificaciones, como la Alhambra. Sin embargo, en 1482, Isabel y Fernando iniciaron una campaña militar meticulosamente planificada para acabar con la presencia musulmana en la península. Durante 10 años, las tropas cristianas sitiaron y atacaron fortalezas granadinas, mientras debilitaban las alianzas internas de los nazaríes. Finalmente, el 2 de enero de 1492, el último rey musulmán, Boabdil, entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos. Según la leyenda, mientras dejaba Granada, Boabdil miró hacia atrás por última vez y suspiró, a lo que su madre le dijo: «Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre». Así terminaban casi 8 siglos de dominio musulmán en la península. El Tribunal de la Inquisición, control y unidad religiosa. Uno de los pilares fundamentales de la política de los Reyes Católicos fue la unidad religiosa. Isabel y Fernando creían que para fortalecer su reino era necesario eliminar las diferencias religiosas y culturales que aún existían en la península. Para ello, impulsaron la Inquisición española, un tribunal destinado a perseguir a quienes no seguían la fe católica. En 1492, ordenaron la expulsión de los judíos que no quisieran convertirse al cristianismo, lo que provocó la huida de miles de personas que habían vivido en España durante siglos. Años después, aplicaron la misma medida a los musulmanes que permanecían en la península. La Inquisición, liderada por Tomás de Torquemada, se convirtió en un símbolo de control religioso y político, marcando una época de represión y vigilancia. El descubrimiento de América, el nacimiento de un imperio. 1492.
No solo fue el año de la caída de Granada y la expulsión de los judíos, sino también el momento en que España inició su expansión hacia un mundo completamente nuevo. Cristóbal Colón, un navegante genovés, convenció a los reyes católicos de financiar una expedición en busca de una nueva ruta hacia las Indias. El 12 de octubre de 1492, Colón y su tripulación llegaron a una isla del Caribe, dando inicio al descubrimiento de América. Este evento cambió la historia mundial. Aunque en un principio Colón creyó haber llegado a Asia, pronto se hizo evidente que se trataba de un continente desconocido para los europeos. A partir de ese momento, España comenzó la conquista y colonización del Nuevo Mundo, obteniendo riquezas inimaginables y convirtiéndose en una de las potencias más grandes de la historia. Las reformas y la modernización del reino. Los reyes católicos no solo se dedicaron a la expansión territorial, sino que también transformaron la administración de sus reinos. Crearon un sistema burocrático más eficiente, fortalecieron la figura del monarca y redujeron el poder de la nobleza, lo que les permitió centralizar el poder. Además, promovieron el desarrollo del comercio, mejorando las rutas comerciales y estableciendo acuerdos con otros países europeos. También consolidaron el uso del castellano como lengua administrativa y cultural, facilitando la unidad del reino. Bajo su reinado, se publicaron obras literarias como la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija, que estableció las bases del idioma español tal como lo conocemos hoy. El legado de los reyes católicos. Isabel y Fernando sentaron las bases del Reino de España y del Imperio Español, que dominaría el mundo en los siglos siguientes. A su muerte, su nieto Carlos I heredaría no solo España, sino también vastos territorios en Europa y América, dando inicio a la era dorada del imperio. Sin embargo, su legado también dejó cicatrices. La Inquisición y la expulsión de los judíos y musulmanes marcaron la historia de España con persecuciones y conflictos religiosos. Aún así, su reinado representó el nacimiento de una nueva potencia mundial que influiría en la historia durante siglos. 7. Cristóbal Colón y el Nuevo Mundo. El año 1492 no solo marcó el final de la Reconquista y la unificación de España bajo los reyes católicos, sino que también abrió la puerta a uno de los capítulos más fascinantes y trascendentales de la historia, el descubrimiento de América. Un evento que no solo cambiaría el destino de España, sino que transformaría el mundo entero. Para entender cómo ocurrió esto, debemos remontarnos a un tiempo en el que los mapas eran incompletos, los océanos eran misteriosos y los viajes largos eran peligrosos. En ese contexto, Cristóbal Colón, un navegante genovés con una visión ambiciosa, convenció a los reyes católicos de financiar un viaje que cambiaría la historia para siempre, la idea revolucionaria de Colón. A finales del siglo XV, las rutas comerciales con Asia eran esenciales para el comercio europeo. Especias, seda, oro y otros productos valiosos provenían del lejano oriente, pero la caída de Constantinopla en 1453 a manos del Imperio Otomano dificultó el acceso a esas rutas. Portugal había encontrado una alternativa bordeando África, pero Cristóbal Colón tenía una idea diferente y revolucionaria: viajar hacia el oeste para llegar a Asia. La teoría de Colón no era completamente descabellada. Se basaba en la idea de que la Tierra era redonda, algo que muchos estudiosos ya aceptaban en la época. Sin embargo, su error fue calcular mal la distancia. Creía que el viaje hacia Asia sería mucho más corto de lo que realmente era. Colón presentó su propuesta a diferentes reinos, pero fue rechazado en varias ocasiones. Finalmente, en 1492, los reyes católicos decidieron apoyarlo. Tras la conquista de Granada,
España necesitaba nuevas oportunidades económicas y territoriales, y el viaje de Colón les ofrecía una posibilidad única de expandir su influencia: el viaje hacia lo desconocido. El 3 de agosto de 1492, 3 barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera: la Santa María, la Pinta y la Niña. La tripulación estaba formada por marineros experimentados, pero también por hombres llenos de temor. El océano Atlántico era inmenso y desconocido, y nadie sabía con certeza qué les esperaba más allá del horizonte. Durante más de 2 meses, los marineros enfrentaron tormentas, el miedo a lo desconocido y la creciente desesperación. En varias ocasiones, Colón tuvo que calmar a su tripulación, que temía estar perdida en un océano infinito. Sin embargo, el 12 de octubre de 1492, un grito rompió la incertidumbre: tierra a la vista. Tras más de 2 meses de travesía, habían llegado a una isla del Caribe que Colón llamó San Salvador. Aunque él creía haber alcanzado Asia, en realidad había descubierto un continente que los europeos desconocían hasta entonces: el impacto del descubrimiento. Colón exploró varias islas del Caribe, incluyendo Cuba y la Española, actual República Dominicana y Haití, y regresó a España con noticias de su hallazgo. Su llegada a la corte de los Reyes Católicos en 1493 fue un acontecimiento impresionante. Traía oro, productos exóticos y relatos de tierras llenas de riquezas. El éxito de Colón llevó a que España organizara más expediciones. En los años siguientes, Américo Vespuccio, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, entre otros exploradores, comenzaron a descubrir y conquistar vastos territorios en América. En poco tiempo, lo que comenzó como una expedición incierta se convirtió en la base del Imperio Español, que dominaría el Nuevo Mundo durante siglos. Las consecuencias del descubrimiento. El descubrimiento de América tuvo consecuencias gigantescas. Para España significó la obtención de riquezas inmensas con la llegada de oro y plata desde los territorios conquistados. Pero también trajo desafíos, como la gestión de un territorio vasto y desconocido, la resistencia de los pueblos indígenas y la necesidad de establecer nuevas formas de gobierno. Para los pueblos indígenas de América, el impacto fue devastador. La llegada de los europeos trajo enfermedades, guerras y la imposición de una cultura completamente nueva. En nombre del cristianismo y de la monarquía española, muchos pueblos fueron sometidos y sus civilizaciones transformadas para siempre. A pesar de ello, la fusión de culturas dio origen a una nueva identidad: la cultura hispanoamericana. Una mezcla de tradiciones indígenas, europeas y africanas que marcaría la historia de América Latina. El legado de Colón y el inicio del Imperio Español. Cristóbal Colón realizó un total de 4 viajes a América, pero nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Murió en 1506, convencido de que había llegado a Asia. Sin embargo, su legado fue inmenso. Abrió la puerta a la era de los descubrimientos y al dominio español en América. Los viajes de Colón marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de España. Durante los siguientes siglos, el Imperio Español se expandiría por casi todo el continente americano, convirtiéndose en la potencia más grande del mundo. Pero esta historia apenas comienza. Con la llegada de los conquistadores y la fundación de las primeras ciudades en América, España entraría en una nueva era de riqueza, poder y conflicto. Espera un momento. Si estás disfrutando esta historia, no te vayas sin apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque así nos ayudas a seguir compartiendo estas historias llenas de emoción y aprendizaje. Tu like hace que más personas descubran la historia de España. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Escribe en los comentarios: quiero más historias como esta. Repito, quiero más historias como esta.
Sigamos con este viaje en el tiempo. 8. El auge y la decadencia del Imperio Español. España pasó de ser un reino en el suroeste de Europa a convertirse en el imperio más poderoso del mundo. Durante los siglos XVI y XVII, sus dominios se extendieron desde América hasta Asia, gobernando vastos territorios y acumulando una riqueza sin precedentes. Pero, como toda gran potencia, el Imperio Español no fue eterno. Su auge fue espectacular, pero su caída fue inevitable. Esta es la historia del ascenso y declive del Imperio Español. Una era de gloria, conquistas, rivalidades y desafíos que marcaron la historia del mundo. El nacimiento de un imperio global. Con la llegada de los conquistadores a América, España comenzó su expansión imperial. Exploradores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro lideraron campañas militares que sometieron imperios enteros, como los aztecas y los incas, en tan solo unos pocos años. En 1519, Cortés desembarcó en México y con una combinación de alianzas estratégicas, astucia y armamento superior, logró la caída del Imperio Azteca en 1521. Poco después, en 1533, Pizarro hizo lo mismo con el Imperio Inca en Perú. Estas conquistas trajeron enormes cantidades de oro y plata a España, extraídas de las minas de Potosí, actual Bolivia, y Zacatecas, México. España se convirtió en la nación más rica de Europa, financiando ejércitos y construyendo una flota naval impresionante. Sin embargo, esta riqueza no sería eterna y traería consigo problemas inesperados. El reinado de Carlos I y la expansión europea. Mientras España consolidaba su poder en América, en Europa su dominio también crecía. En 1516, el joven Carlos I de España heredó un vasto imperio que incluía no solo los territorios españoles, sino también los Países Bajos, Austria, Nápoles y grandes partes de Italia y Alemania. Además, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V. Carlos I fue un monarca ambicioso y guerrero. Luchó contra Francia, el Imperio Otomano y los príncipes protestantes de Alemania, en una serie de conflictos que agotaron las riquezas de España. A pesar de sus victorias, mantener un imperio tan extenso era cada vez más difícil. En 1556, cansado de las guerras y el estrés del poder, abdicó y dividió el imperio. Su hijo, Felipe II, heredó España y sus dominios americanos, mientras que su hermano, Fernando I, tomó el Sacro Imperio Romano. El esplendor bajo Felipe II, la España invencible. Felipe II, 1556-1598, llevó a España a su máximo esplendor. Gobernó con mano firme desde el Escorial, su imponente palacio monasterio cerca de Madrid, y consolidó el dominio español en América, Filipinas y Europa. Su reinado estuvo marcado por grandes victorias y grandes derrotas. Uno de sus mayores triunfos fue en 1571, cuando la Armada Española, junto con Venecia y el Papado, derrotó a los turcos otomanos en la batalla de Lepanto, asegurando el control del Mediterráneo. Pero su mayor ambición era derrotar a Inglaterra, que apoyaba a los piratas y protestantes que atacaban las flotas españolas. En 1588, Felipe II envió la legendaria Armada Invencible para invadir Inglaterra. Sin embargo, una combinación de tormentas y la estrategia naval inglesa causaron un desastre para España. La derrota marcó el inicio del lento declive del poder español, crisis y decadencia. El siglo XVII. A pesar de su grandeza, el Imperio Español comenzó a mostrar signos de debilidad. La enorme cantidad de oro y plata que llegaba de América no se usó para fortalecer la economía, sino que se gastó en guerras interminables. En lugar de desarrollar la industria y la producción, España dependía de las riquezas americanas, lo que provocó una crisis cuando éstas comenzaron a disminuir. Durante el siglo XVII, España enfrentó una serie de problemas que marcaron su declive.
Guerras constantes contra Francia, los Países Bajos y el Imperio Otomano. Inflación descontrolada debido a la enorme cantidad de oro y plata. Corrupción y mala administración, con monarcas débiles y consejeros poco eficientes. Rebeliones internas, como la de Cataluña y Portugal en 1640. En 1648, la Paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los 30 años y España perdió su influencia en Europa. En 1659, el Tratado de los Pirineos marcó la pérdida de territorios frente a Francia. España, que alguna vez fue la nación más poderosa del mundo, comenzaba a quedar atrás. El fin de un imperio, la Guerra de Sucesión Española. A finales del siglo XVII, España estaba en crisis. El último rey de la dinastía de los Habsburgo, Carlos II, murió sin herederos en 1700, lo que desató la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714. Francia y Austria lucharon por colocar a su candidato en el trono español. Finalmente, en 1714, Felipe V, de la dinastía Borbón, se convirtió en rey, pero España tuvo que ceder varios territorios europeos, como los Países Bajos y Nápoles. La guerra marcó el fin del gran imperio español en Europa, aunque España todavía conservaba sus colonias en América y Filipinas. Sin embargo, el poder del imperio ya no era el mismo. El legado del imperio español. A pesar de su declive, el imperio español dejó una huella imborrable en la historia. Durante siglos, España llevó su lengua, cultura y religión a América, dando origen a lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Ciudades como Lima, Ciudad de México y Buenos Aires fueron fundadas durante esta época, y la influencia española aún se refleja en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones de muchos países. Aunque el imperio terminó debilitado, su legado sigue vivo. La lengua española, hablada por más de 500 millones de personas, es una de las grandes herencias de este período. Además, los siglos de dominio español transformaron el mapa mundial, conectando Europa, América, Asia y África en una red global de comercio e intercambio cultural. España ya no era la superpotencia que había sido, pero su historia estaba lejos de terminar. En los siglos siguientes enfrentaría guerras, revoluciones y cambios drásticos que la llevarían a su forma moderna. 9. La Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, y el ascenso de los Borbones. A finales del siglo XVII, España ya no era el imperio invencible de tiempos de Carlos I y Felipe II. Había perdido territorios en Europa. Su economía estaba en crisis y la administración del reino era cada vez más ineficiente. Pero la verdadera tragedia para la monarquía española llegó en 1700, cuando el último rey de la Casa de Habsburgo, Carlos II, murió sin dejar un heredero directo. Esto desató una crisis que no solo afectó a España, sino que sacudió a toda Europa. Este vacío de poder desató la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, un conflicto internacional que definiría el futuro de España y cambiaría el equilibrio de poder en Europa. La muerte de Carlos II y el dilema de la sucesión. Carlos II, apodado el Hechizado, había sido un monarca débil y enfermo, resultado de generaciones de matrimonios entre los Habsburgo. Incapaz de gobernar con eficacia, su reinado estuvo marcado por el declive del imperio y la influencia de sus consejeros. Cuando murió en 1700, dejó un testamento que declaraba como heredero al duque de Anjou, Felipe de Borbón, nieto del poderoso rey de Francia, Luis XIV. Sin embargo, este nombramiento no fue aceptado por todos. Austria, Inglaterra y los Países Bajos temían que España y Francia se unieran bajo una sola corona, creando una superpotencia europea que desequilibraría el orden político del continente. Por ello, apoyaron a otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, quien también reclamaba el trono español.
Así comenzó un conflicto que no solo se libró en España, sino en toda Europa, enfrentando a dos grandes coaliciones: los Borbones, Francia y España, liderados por Felipe de Anjou, apoyados por el Reino de Castilla y las colonias americanas; los Habsburgo, Austria, Inglaterra, Países Bajos y Portugal, que respaldaban al archiduque Carlos y contaban con el apoyo del Reino de Aragón y Cataluña. La guerra en España. Una nación dividida. España quedó dividida entre quienes apoyaban a Felipe de Borbón y quienes respaldaban al archiduque Carlos. Castilla se mantuvo fiel a Felipe, mientras que Cataluña, Aragón y Valencia apoyaron a los austracistas. Durante más de una década, el país fue un campo de batalla. En 1704, las tropas británicas tomaron Gibraltar, una fortaleza clave que nunca sería recuperada por España. Mientras tanto, los austracistas lograron capturar Barcelona en 1705, convirtiéndola en su bastión en la península. Pero todo cambió en 1711, cuando el emperador José I de Austria murió repentinamente. Su hermano, el archiduque Carlos, se convirtió en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto significaba que, si Carlos también ganaba la corona de España, el equilibrio de poder en Europa se rompería, lo que preocupaba a Inglaterra y los Países Bajos. Por ello, en 1713 se firmó la Paz de Utrecht, un tratado que puso fin a la guerra. El Tratado de Utrecht, 1713, y las pérdidas territoriales de España. El Tratado de Utrecht fue un acuerdo clave en la historia de España. En él se reconoció a Felipe V de Borbón como rey de España, pero con una condición: España y Francia nunca podrían unirse bajo un mismo monarca. Sin embargo, España tuvo que hacer grandes concesiones. Inglaterra se quedó con Gibraltar y Menorca, además de obtener privilegios comerciales con América, como el asiento de esclavos, que le permitió controlar el comercio de esclavos africanos en las colonias españolas. Austria recibió los antiguos territorios españoles en Europa: Flandes, Nápoles, Milán y Cerdeña. Saboya obtuvo Sicilia, aunque años después la intercambiaría con Austria. España, que alguna vez había sido dueña de medio mundo, se encontraba ahora debilitada y reducida a la península ibérica y sus colonias en América y Filipinas. Felipe V y el inicio de la dinastía Borbón. A pesar de las pérdidas, Felipe V inició una nueva era en España. Como primer monarca de la dinastía Borbón, trajo consigo una serie de reformas inspiradas en el modelo francés absolutista de Luis XIV. Su objetivo era modernizar España y fortalecer la monarquía. Entre sus medidas más importantes estuvieron: la centralización del poder. Eliminó los privilegios de los reinos de Aragón y Cataluña, imponiendo las leyes de nueva planta que uniformaron las leyes en toda España. Reformas económicas. Mejoró la administración del comercio con América y reorganizó el sistema fiscal. Renovación del ejército y la marina. Consciente de la importancia del poder naval, modernizó la flota española. Felipe V reinó hasta 1746, salvo por un breve periodo de abdicación en 1724, cuando dejó el trono a su hijo Luis I, quien murió a los pocos meses. Su reinado marcó la transición de España hacia un estado más centralizado y menos fragmentado, aunque la nación aún debía enfrentar grandes desafíos en el futuro: el impacto de la Guerra de Sucesión y la nueva España borbónica. La Guerra de Sucesión no solo transformó el mapa de Europa, sino que también cambió la estructura política y social de España. La llegada de los Borbones puso fin a la España de los Habsburgo y dio inicio a un periodo de reformas que, aunque tardaron en consolidarse, ayudaron a modernizar el país. Sin embargo, España ya no era la superpotencia mundial que había sido en los siglos anteriores. Aunque mantenía su vasto imperio en América,
Otras potencias, como Inglaterra y Francia, comenzaban a ganar influencia y a desafiar su dominio. Pero la historia de España estaba lejos de terminar. En los años siguientes, el país viviría un siglo XVIII lleno de cambios, con nuevas reformas, conflictos internacionales y la llegada de la Ilustración, que poco a poco transformaría la sociedad española. El siglo XVIII y las reformas borbónicas. Después de la larga y devastadora Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, España entró en una nueva etapa con la llegada de la dinastía Borbón. Felipe V, el primer rey Borbón, heredó un país debilitado, con territorios perdidos y una economía en crisis. A diferencia de los Habsburgo, cuyo reinado había estado marcado por el mantenimiento de un imperio vasto y descentralizado, los Borbones querían un Estado más moderno, eficiente y centralizado, basado en el modelo absolutista de Francia. El siglo XVIII fue una época de profundos cambios en España. A través de una serie de reformas borbónicas, se buscó modernizar la administración, mejorar la economía y fortalecer la autoridad del rey. Sin embargo, aunque estas medidas ayudaron a reestructurar el país, también generaron conflictos y resistencias, especialmente en América, donde comenzaron a gestarse los movimientos independentistas que estallarían en el siglo siguiente. Las reformas de Felipe V, la centralización del poder. Felipe V, 1700-1746, llegó al trono con una misión clara: fortalecer el poder de la monarquía y modernizar el reino. Para ello, implementó cambios profundos que transformaron la estructura política de España. Una de sus primeras medidas fue la abolición de los fueros y privilegios de los reinos de la Corona de Aragón, que habían apoyado al archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión. A través de los decretos de Nueva Planta, 1716, eliminó las leyes locales de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, imponiendo un sistema centralizado basado en las leyes de Castilla. Esto convirtió a España en un país más unificado y homogéneo, pero también generó descontento en muchas regiones que perdieron su autonomía. Además, Felipe V reformó el ejército y la marina, construyendo una nueva flota que permitió a España recuperar influencia en el Mediterráneo y el Atlántico. También introdujo mejoras en la administración pública, reduciendo la influencia de la nobleza y dando más poder a funcionarios profesionales. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por períodos de inestabilidad y una serie de conflictos militares con otras potencias europeas, en especial con Gran Bretaña. En 1724, Felipe V abdicó brevemente en favor de su hijo Luis I, pero tras la muerte prematura de este, volvió al trono hasta su fallecimiento en 1746. Fernando VI y la recuperación económica. Tras la muerte de Felipe V, su hijo Fernando VI, 1746-1759, tomó el poder con una política mucho más pacífica y enfocada en la recuperación interna de España. Su gobierno se caracterizó por la neutralidad en los conflictos europeos, evitando entrar en guerras costosas, reformas económicas, fomentando la agricultura, el comercio y reduciendo impuestos, el fortalecimiento de la armada, preparando a España para futuras rivalidades marítimas. Gracias a estas medidas, España experimentó un periodo de relativa prosperidad. Sin embargo, la verdadera transformación llegaría con su sucesor, Carlos III, quien se convertiría en uno de los monarcas más importantes del siglo XVIII. Carlos III y la España ilustrada. Si hay un rey que marcó un antes y un después en la historia de España, ese fue Carlos III, 1759-1788, considerado el mejor alcalde de Madrid. Su reinado estuvo inspirado en las ideas de la Ilustración, un movimiento intelectual que promovía la razón, el progreso y la modernización del Estado.
Carlos III llevó a cabo una ambiciosa serie de reformas para hacer de España un país más moderno y eficiente, reformas administrativas. Carlos III redujo el poder de la nobleza y fortaleció la autoridad del Estado. Creó intendencias, organismos que mejoraban la administración local y aseguraban que los impuestos fueran recaudados de manera más eficiente. Modernización urbana y obras públicas. Impulsó la construcción de carreteras, puentes, hospitales y academias científicas. Su reinado transformó ciudades como Madrid, donde se construyeron el Paseo del Prado, el Jardín Botánico y la Puerta de Alcalá. Fomento de la educación y la ciencia. Se fundaron instituciones como el Banco de San Carlos, antecesor del Banco de España, y la Real Academia de Ciencias, promoviendo el conocimiento y la modernización del país, las reformas en América y el descontento criollo. Carlos III también implementó reformas en las colonias americanas, con el objetivo de mejorar la administración y aumentar los ingresos. Se crearon nuevos virreinatos, como el Virreinato del Río de la Plata, 1776, y se fortaleció el comercio con América, reduciendo el monopolio de Cádiz y permitiendo el comercio entre diferentes puertos. Sin embargo, estas reformas provocaron resentimiento entre los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, quienes veían con desconfianza la creciente intervención de la corona en sus territorios. Este descontento sería una de las semillas de los movimientos independentistas del siglo XIX, Carlos IV, y la crisis que llevó a la invasión napoleónica. Tras la muerte de Carlos III en 1788, su hijo Carlos IV, 1788-1808, asumió el trono. Pero su reinado estuvo marcado por la inestabilidad. La Revolución Francesa en 1789 y la ejecución del rey Luis XVI pusieron en alerta a todas las monarquías europeas, incluida España. Carlos IV, influenciado por su primer ministro Manuel Godoy, trató de mantener la paz con Francia, pero pronto España se vio envuelta en guerras que la debilitaron económicamente. Uno de los momentos más críticos llegó en 1805, cuando la flota española fue derrotada por los británicos en la batalla de Trafalgar, lo que dejó a España sin poder naval y a merced de las potencias extranjeras. Finalmente, en 1808, Napoleón Bonaparte aprovechó la crisis política en España para invadir el país y colocar a su hermano José Bonaparte en el trono. Esto provocó la Guerra de Independencia Española, 1808-1814, un conflicto brutal que marcó el inicio del siglo XIX y el fin del dominio absoluto de los Borbones en España. Un siglo de reformas y el preludio de una revolución. El siglo XVIII fue una época de grandes cambios y modernización para España. Los Borbones lograron fortalecer el poder central, modernizar la economía y mejorar la infraestructura, pero también enfrentaron desafíos y conflictos que desgastaron al país. El ascenso de Carlos IV y la intervención de Napoleón pusieron fin a este periodo de reformas, dando inicio a una de las etapas más convulsas de la historia de España. Las guerras napoleónicas, la lucha por la independencia y las revoluciones que transformarían la nación en el siglo XIX. 11. La Guerra de Independencia Española y la caída de Napoleón, 1808-1814. A comienzos del siglo XIX, España se encontraba en una situación crítica. Tras más de un siglo de reformas borbónicas, el país había logrado ciertos avances en modernización, pero aún arrastraba grandes problemas. Una economía debilitada, corrupción en el gobierno y una nobleza que se resistía a los cambios. Pero el verdadero golpe llegó en 1808, cuando el emperador francés Napoleón Bonaparte, el hombre más poderoso de Europa, decidió aprovechar la crisis política española para invadir el país y colocar a su hermano, José Bonaparte, en el trono.
Lo que Napoleón no imaginaba era que, lejos de ser una conquista fácil, España se convertiría en su peor pesadilla. Durante 6 años, los españoles libraron una de las guerras más sangrientas y despiadadas de su historia, marcando el inicio del fin del dominio napoleónico en Europa, el engaño de Napoleón y la crisis de la monarquía española. El conflicto comenzó con una serie de traiciones y manipulaciones. En 1807, el primer ministro español Manuel Godoy, bajo las órdenes del rey Carlos IV, firmó el Tratado de Fontainebleau con Napoleón. Este acuerdo permitía a los ejércitos franceses atravesar España para invadir Portugal, un aliado de los británicos. Sin embargo, una vez dentro del país, las tropas francesas empezaron a ocupar varias ciudades españolas, lo que generó desconfianza entre la población. En medio de esta tensión, estalló un conflicto interno entre el propio rey Carlos IV y su hijo, el príncipe Fernando. En 1808, el descontento del pueblo llevó al motín de Aranjuez, una revuelta que obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, ahora convertido en Fernando VII. Pero su reinado fue efímero. Engañados por Napoleón, Carlos IV y Fernando VII fueron llevados a Francia, donde Napoleón los obligó a renunciar al trono, entregando la corona española a su hermano, José Bonaparte. El pueblo español, al ver que su rey había sido depuesto por un extranjero, estalló en ira. Lo que comenzó como una ocupación estratégica se convirtió en una lucha de resistencia sin cuartel. El levantamiento del 2 de mayo y el inicio de la guerra. El 2 de mayo de 1808, la indignación de los madrileños alcanzó su punto máximo. Las tropas francesas intentaban trasladar a los últimos miembros de la familia real fuera de España, cuando la multitud se rebeló en las calles de Madrid. Lo que comenzó como una protesta espontánea se convirtió en una feroz lucha contra los soldados franceses, en lo que hoy conocemos como el levantamiento del 2 de mayo. La respuesta de Napoleón fue brutal. El ejército francés reprimió la revuelta con extrema violencia, ejecutando a cientos de madrileños en la madrugada del 3 de mayo, un evento inmortalizado en la famosa pintura de Francisco de Goya. Sin embargo, este acto de brutalidad no logró amedrentar al pueblo español. Al contrario, encendió la chispa de la resistencia, la guerra de guerrillas, la resistencia del pueblo español. La Guerra de Independencia Española no fue un conflicto convencional. España no tenía un ejército fuerte capaz de enfrentarse al poder militar de Napoleón, pero su pueblo se convirtió en su mejor arma. En cada pueblo, en cada aldea, en cada rincón del país, nacieron grupos de guerrilleros que hostigaban constantemente a los soldados franceses. Las guerrillas atacaban por sorpresa, emboscaban convoyes, destruían puentes y atacaban a las tropas cuando menos lo esperaban. Estos ataques irregulares agotaban a los franceses, que se veían atrapados en un país hostil donde no podían confiar en nadie. Además, España no estaba sola. Gran Bretaña, el gran enemigo de Napoleón, vio en este conflicto una oportunidad para debilitar al emperador francés. Conduciendo una campaña militar en la península, el general británico Arthur Wellesley, más tarde conocido como el Duque de Wellington, lideró las tropas anglo-españolas en una serie de batallas decisivas contra los franceses, las Cortes de Cádiz y el nacimiento de una nueva España. Mientras la guerra seguía en los campos de batalla, en la ciudad de Cádiz, el último bastión libre del dominio francés, comenzó un proceso revolucionario. En 1810 se reunieron las Cortes de Cádiz, una asamblea que representaba a los españoles de todas las provincias y territorios americanos. A pesar de la guerra, los diputados de Cádiz redactaron en 1812 la Constitución de Cádiz, una de las más avanzadas de su tiempo. Este documento, conocido como la Pepa,
Establecía principios liberales como la soberanía nacional, la división de poderes y el fin del absolutismo monárquico. Fue un paso enorme hacia la modernización de España, aunque su aplicación sería efímera debido al retorno del absolutismo con Fernando VII, la retirada de Napoleón y el regreso de Fernando VII. Para 1812, la situación de Napoleón en Europa se había complicado. Su fallida invasión de Rusia y las crecientes derrotas en otros frentes debilitaron su imperio. En 1813, los ejércitos aliados, liderados por Wellington, lograron una gran victoria en la Batalla de Vitoria, lo que obligó a los franceses a retirarse definitivamente de España. Finalmente, en 1814, Napoleón fue derrotado y Fernando VII regresó al trono. Sin embargo, lo que muchos esperaban como el inicio de una nueva era de libertad, pronto se convirtió en una gran desilusión. A pesar de la Constitución de Cádiz, Fernando VII decidió restaurar el absolutismo, anulando las reformas liberales y persiguiendo a quienes habían apoyado la Constitución. Consecuencias de la guerra. España nunca volvería a ser la misma. La guerra de independencia dejó a España devastada. Ciudades destruidas, campos arrasados y una economía en ruinas marcaron el inicio del siglo XIX. Además, el conflicto tuvo un impacto inesperado. Mientras España luchaba contra los franceses, en América comenzaban las guerras de independencia. Inspirados por las ideas de libertad y autonomía, las colonias españolas en América pronto iniciarían su lucha por separarse de la metrópoli. Aunque España logró expulsar a Napoleón, el país entró en un periodo de profunda crisis política y social. En los años siguientes enfrentaría revueltas, guerras civiles y la pérdida de su imperio americano. El siglo XIX sería un siglo de cambios radicales, donde España intentaría adaptarse a un mundo que ya no la reconocía como la gran potencia que había sido. Un alto en el camino. Si esta historia te está atrapando, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque así podremos seguir trayéndote más historias épicas como esta. Tu like ayuda a que esta historia llegue a más personas. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Escribe en los comentarios: la historia de España me fascina, quiero más. Repito, la historia de España me fascina, quiero más. Ahora sí, sigamos descubriendo este viaje apasionante. 12. Las independencias de América y la crisis del siglo XIX. La Guerra de Independencia Española, 1808-1814, no solo cambió la historia de la península, sino que también tuvo consecuencias devastadoras en el Imperio Español en América. Mientras España luchaba por expulsar a Napoleón, al otro lado del Atlántico se encendía una llama que ya no podría ser apagada: el movimiento independentista americano. Durante más de 3 siglos, España había gobernado extensos territorios en América, desde México hasta Argentina. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, las ideas de libertad, igualdad y autodeterminación que se habían expandido desde la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos comenzaron a inspirar a los criollos, los descendientes de españoles nacidos en América. A esto se sumaba el descontento con el dominio español, que imponía altos impuestos y restringía el comercio de las colonias. El colapso de la monarquía española durante la invasión napoleónica en 1808 fue la chispa final. Sin un rey legítimo en el trono, las colonias se sintieron libres para autogobernarse. Así comenzó un conflicto que duraría más de 10 años y que terminaría con la fragmentación del Imperio Español en América. El inicio de la Revolución, las juntas de gobierno, 1809-1810. Con Fernando VII prisionero en Francia y José Bonaparte en el trono, muchas ciudades en América no reconocieron la autoridad del nuevo rey impuesto por Napoleón. En su lugar, comenzaron a formarse juntas de gobierno,
grupos de líderes locales que asumieron el control de las colonias en nombre del rey legítimo. Las primeras revueltas ocurrieron en Quito, 1809, Caracas y Buenos Aires, 1810, donde los criollos organizaron gobiernos autónomos. Aunque en un principio estos movimientos no declararon abiertamente la independencia, sí marcaron el primer paso hacia la ruptura con España. Sin embargo, la metrópoli, una vez liberada del dominio napoleónico en 1814, no estaba dispuesta a perder sus colonias sin luchar. Fernando VII, restaurado en el trono, decidió enviar ejércitos para sofocar las rebeliones, iniciando una guerra que se extendería por todo el continente. Los grandes líderes de la independencia americana. A lo largo de América, diferentes líderes surgieron para guiar la lucha contra el dominio español. Entre los más destacados se encuentran Simón Bolívar, el Libertador. Desde el norte de Sudamérica, Simón Bolívar lideró la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Con una visión de un continente unificado, Bolívar comandó ejércitos a través de los Andes y logró victorias clave, como la Batalla de Boyacá, 1819, y la Batalla de Carabobo, 1821. José de San Martín, el estratega del sur. Mientras Bolívar combatía en el norte, el argentino José de San Martín dirigió la independencia de Argentina, Chile y Perú. Con una brillante estrategia, cruzó los Andes en 1817 y derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco, 1817, y la batalla de Maipú, 1818, asegurando la independencia de Chile. San Martín y Bolívar se reunieron en 1822 en Guayaquil para decidir el destino de Perú, el último bastión español en Sudamérica. San Martín, convencido de que Bolívar era el hombre adecuado para liderar la fase final de la independencia, se retiró de la vida política, dejando a Bolívar completar la liberación del continente. México y Centroamérica. La independencia con un giro inesperado. Mientras en Sudamérica las guerras de independencia eran largas y sangrientas, en México la lucha tuvo un desenlace diferente. En 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores, un llamado a la rebelión contra los españoles. Su movimiento inicial fue reprimido, pero en los años siguientes, otros líderes como José María Morelos continuaron la lucha. Finalmente, en 1821, un inesperado giro político aceleró la independencia. Agustín de Iturbide, un comandante realista que había combatido a los insurgentes, se alió con los independentistas y firmó el Plan de Iguala, declarando la independencia de México y estableciendo un imperio mexicano, que más tarde se transformaría en una república. Centroamérica también se independizó en 1821, separándose de España sin necesidad de una guerra prolongada. El fin del dominio español en América. Para 1825, España había perdido casi todos sus territorios en América, excepto Cuba y Puerto Rico, que seguirían bajo control español hasta finales del siglo XIX. Las causas de esta derrota fueron múltiples. El desgaste económico y militar de España tras la Guerra de Independencia contra Napoleón. La falta de apoyo popular a la monarquía española en América. La habilidad estratégica de los líderes independentistas. El apoyo indirecto de potencias como Gran Bretaña, interesadas en abrir mercados en el continente americano. Aunque España intentó recuperar sus colonias en varias ocasiones, la independencia de América ya era un hecho irreversible. España, tras la independencia, una crisis profunda. La pérdida de su imperio americano sumió a España en una profunda crisis económica y política. Durante siglos, las riquezas provenientes de América habían sustentado la economía española. Sin esas fuentes de ingresos, el país entró en una etapa de inestabilidad y conflictos internos. La sociedad española estaba dividida entre quienes querían modernizar el país con ideas liberales y quienes defendían el absolutismo monárquico. Esta división llevó a una serie de guerras civiles,
conocidas como las Guerras Carlistas 1833-1876, donde se enfrentaron los partidarios del absolutismo y los defensores de una monarquía constitucional. El impacto global de las independencias americanas. La independencia de América marcó el comienzo del declive del colonialismo europeo en el continente. Nuevas repúblicas surgieron, con sus propios desafíos internos, pero con la determinación de construir su futuro sin la tutela de la metrópoli. Para España, significó el fin de una era. De ser la mayor potencia del mundo en los siglos XVI y XVII, pasó a ser una nación con serios problemas políticos y económicos en busca de una nueva identidad en un mundo que cambiaba rápidamente. A pesar de su crisis, España aún tenía un largo camino por recorrer en el siglo XIX, enfrentando nuevas revoluciones, conflictos y la búsqueda de un modelo de gobierno que pudiera devolverle la estabilidad. 13. Las guerras carlistas y la lucha entre absolutismo y liberalismo. El siglo XIX fue un periodo de profunda inestabilidad en España. Tras la pérdida del Imperio americano y la crisis económica que la acompañó, el país quedó sumido en una serie de conflictos internos que dividieron a la sociedad. En el centro de esta crisis se encontraba la lucha entre absolutistas y liberales, dos visiones opuestas sobre cómo debía ser gobernada España. El conflicto estalló tras la muerte del rey Fernando VII en 1833, cuando una disputa por la sucesión del trono dio origen a las Guerras Carlistas, 1833-1876. Un enfrentamiento feroz que enfrentó a los defensores del absolutismo y la tradición monárquica contra los partidarios de una monarquía constitucional y reformista. Las guerras carlistas no fueron simples conflictos dinásticos. Fueron guerras civiles que dividieron a España en dos bandos irreconciliables, afectando no solo a la política, sino también a la sociedad y la economía del país. El origen del conflicto: Isabel II contra Carlos María Isidro. Todo comenzó con la muerte de Fernando VII en 1833. El rey, antes de morir, promulgó la pragmática sanción, una ley que permitía que su hija, Isabel II, heredara el trono. Sin embargo, este decreto iba en contra de la ley sálica, una norma impuesta por los Borbones que prohibía que las mujeres reinaran en España. El hermano del rey, Carlos María Isidro, no aceptó esta decisión y reclamó su derecho al trono, dando origen al carlistismo, un movimiento que defendía la tradición monárquica, el absolutismo y la fuerte influencia de la Iglesia Católica en el gobierno. Por otro lado, los liberales, que apoyaban a Isabel II, veían en esta disputa una oportunidad para establecer un sistema constitucional y reformista, alejándose del antiguo régimen absolutista. Así comenzó la Primera Guerra Carlista, 1833-1840. Primera Guerra Carlista, 1833-1840. Guerra y resistencia. El conflicto se extendió principalmente por el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, regiones donde el carlismo encontró mayor apoyo, especialmente entre los campesinos y la nobleza rural. Las tropas carlistas, lideradas por el general Tomás de Zumalacárregui, fueron capaces de resistir durante años, utilizando tácticas de guerrilla y contando con el apoyo de comunidades locales. Sin embargo, la guerra fue brutal. Ambos bandos cometieron atrocidades y el conflicto dejó miles de muertos. En 1839, con el Abrazo de Vergara, un pacto entre el general liberal Espartero y los carlistas moderados, se puso fin a la Primera Guerra. Carlos María Isidro se exilió, pero el carlismo siguió vivo y estallaría en nuevos conflictos en los años siguientes. Las reformas liberales y la inestabilidad política. Con la victoria liberal, Isabel II fue proclamada reina, pero su reinado estuvo marcado por una constante inestabilidad. Durante las siguientes décadas, España pasó por una serie de golpes de Estado, cambios de constitución y luchas internas entre distintas facciones liberales. Se promulgaron nuevas constituciones,
Se crearon reformas económicas y se intentó modernizar el país, pero las tensiones no desaparecieron. La Iglesia perdió poder, las tierras fueron expropiadas y la monarquía constitucional seguía siendo débil. Todo esto llevó a la Segunda Guerra Carlista, 1846-1849, aunque este segundo conflicto tuvo menor intensidad y fue sofocado con relativa rapidez. El reinado de Isabel II y el descontento social. Isabel II gobernó en medio de conspiraciones, crisis económicas y corrupción. Su reinado, lejos de traer estabilidad, se convirtió en un caos político con continuos cambios de gobierno. A medida que la reina perdía apoyo, nuevas ideologías comenzaron a ganar fuerza en España: el republicanismo y el socialismo. Finalmente, en 1868, estalló la Revolución Gloriosa, un levantamiento que derrocó a Isabel II y obligó a la monarquía a buscar una nueva solución. Durante 6 años, España intentó convertirse en una monarquía democrática con el reinado de Amadeo I de Saboya, pero el experimento fracasó. En 1873 se proclamó la Primera República Española, pero el país seguía dividido y en crisis. Durante este periodo, el carlismo resurgió con fuerza y en 1872 comenzó la Tercera Guerra Carlista, la última gran guerra de este movimiento. Tercera Guerra Carlista, 1872-1876, el último intento del absolutismo. En esta última guerra, los carlistas intentaron una vez más tomar el trono, liderados por Carlos VII, nieto del primer pretendiente carlista. Sin embargo, la situación en España había cambiado. El país, aunque seguía en crisis, estaba más modernizado y contaba con un ejército más fuerte. Después de 4 años de lucha, los carlistas fueron finalmente derrotados en 1876, poniendo fin a un conflicto que había durado más de 40 años. Con esta derrota, el carlismo dejó de ser una amenaza militar, aunque seguiría existiendo como una corriente política en el siglo XX. El fin de las guerras carlistas y el inicio de la restauración borbónica. Tras la derrota de los carlistas, España necesitaba estabilidad. En 1884, el general Martínez Campos lideró un golpe de Estado y restauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso II, hijo de Isabel II. Así comenzó la restauración borbónica, un período en el que se intentó devolver la estabilidad al país mediante un sistema político más controlado. Se instauró un sistema bipartidista donde el poder se alternaba entre liberales y conservadores, en un intento de evitar nuevos conflictos. Sin embargo, aunque España logró una relativa paz durante las siguientes décadas, los problemas sociales y políticos no desaparecieron. El siglo XIX dejó a España profundamente marcada por el conflicto, con una monarquía debilitada, una sociedad dividida y un país que aún buscaba su lugar en el mundo. El siguiente gran desafío para España llegaría con la llegada del siglo XX, cuando el país enfrentaría nuevas crisis, la pérdida de sus últimas colonias y el auge de nuevas ideologías que cambiarían su historia para siempre. 14. La Guerra de Cuba y el desastre del 98, el fin del Imperio Español. A finales del siglo XIX, España era un país que intentaba reconstruirse tras décadas de guerras civiles, crisis políticas y luchas entre absolutistas y liberales. Con la restauración borbónica en 1874, bajo el reinado de Alfonso XII, la monarquía había logrado cierta estabilidad, pero el país seguía arrastrando graves problemas económicos, políticos y sociales. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, las últimas colonias españolas en América y Asia vivían un creciente descontento con el dominio español. La Guerra de Independencia en Cuba, que había comenzado con la llamada Guerra de los 10 Años, 1868-1878, nunca se había apagado por completo y un nuevo conflicto estaba a punto de estallar.
El año 1898 se convertiría en uno de los más trágicos de la historia de España, marcando el final definitivo de su imperio y obligando a la nación a enfrentar una nueva realidad. Ya no era una potencia mundial, sino un país que debía redefinir su futuro en el siglo XX. El origen del conflicto en Cuba, un territorio en rebelión. Cuba era la joya más valiosa del imperio español. Desde el siglo XVI, la isla había sido un centro de producción de azúcar y tabaco, productos que generaban enormes ingresos para la metrópoli. Sin embargo, la política colonial española mantenía a la población cubana en una posición de desventaja. Altos impuestos y restricciones comerciales que beneficiaban solo a España. Falta de autonomía política, ya que la isla era gobernada directamente desde Madrid. Explotación de los trabajadores y un sistema social desigual que favorecía a los grandes terratenientes. En 1868, los cubanos se rebelaron en la llamada Guerra de los 10 años, liderados por Carlos Manuel de Céspedes. Aunque España logró sofocar la rebelión en 1878, la paz fue solo temporal. El descontento seguía latente, y en 1895, con el liderazgo de José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez, comenzó un nuevo levantamiento independentista, la Guerra de Independencia Cubana. La Guerra de Independencia Cubana, 1895-1898. A diferencia de la primera rebelión, esta vez los independentistas cubanos estaban mejor organizados y contaban con más apoyo. Utilizaron tácticas de guerra de guerrillas, atacando las fortalezas españolas en la isla y destruyendo cultivos e infraestructuras clave para debilitar la economía colonial. Para intentar detener la insurrección, España envió a más de 200.000 soldados a la isla bajo el mando del general Valeriano Weyler, quien implementó una estrategia brutal. La política de reconcentración, en la que miles de campesinos cubanos fueron trasladados forzosamente a campos de concentración para evitar que apoyaran a los insurgentes. Ejecuciones y represión extrema que aumentaron la indignación internacional contra España. La situación era crítica y aunque España seguía controlando La Habana y otras ciudades importantes, la resistencia cubana no se debilitaba. Fue en este contexto que Estados Unidos vio la oportunidad de intervenir en el conflicto. La intervención de Estados Unidos y la Guerra Hispano-Estadounidense, 1898. Estados Unidos llevaba tiempo observando la situación en Cuba con interés. Desde hacía décadas, muchos políticos estadounidenses veían la isla como una posible anexión estratégica, debido a su ubicación y a su economía azucarera. En febrero de 1898, la explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana sirvió como excusa para la intervención de Estados Unidos. Aunque las causas de la explosión nunca se confirmaron completamente, la prensa estadounidense, con su famosa estrategia del periodismo amarillo, culpó a España y exigió la guerra. En abril de 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España, iniciando la Guerra Hispano-Estadounidense. El conflicto fue rápido y devastador para España. Estados Unidos, con una flota moderna y bien equipada, destruyó la Armada Española en la Batalla de Cavite, Filipinas y en la Batalla de Santiago de Cuba. En pocas semanas, los españoles fueron derrotados en todos los frentes. El 12 de agosto de 1898, España se rindió y firmó el Tratado de París, en el que se oficializaba la pérdida de sus últimas colonias. Cuba se independizó, aunque quedó bajo tutela estadounidense hasta 1902. Puerto Rico y Guam pasaron a ser territorios de Estados Unidos. Filipinas fue vendida a Estados Unidos por $20 millones, lo que provocó una nueva guerra en el archipiélago contra los filipinos que también buscaban su independencia. El desastre del 98 y sus consecuencias para España.
La derrota en 1898 fue un golpe brutal para España. Con la pérdida de sus últimas colonias en América y Asia, el país vio el fin definitivo de su imperio, marcando el cierre de más de 400 años de dominio colonial. Las consecuencias fueron enormes. Impacto psicológico. España pasó de ser un imperio global a un país sin influencia internacional, generando una crisis de identidad nacional. Crisis económica. La guerra y la pérdida de las colonias afectaron gravemente la economía española. Inestabilidad política. La humillación del desastre del 98 provocó debates y enfrentamientos entre monárquicos, republicanos y militares sobre el futuro del país. A raíz de la derrota surgió la llamada Generación del 98, un grupo de intelectuales y escritores que reflexionaron sobre la decadencia de España y la necesidad de una regeneración política y cultural. Figuras como Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Antonio Machado plasmaron en sus obras la sensación de pérdida y crisis que vivía el país. El siglo XX, un país en busca de su identidad. Tras el desastre del 98, España entró en una nueva etapa de su historia, enfrentando nuevos desafíos y conflictos en el siglo XX. La monarquía intentó mantener el control, pero el descontento social y político seguía creciendo. En las siguientes décadas, España viviría una dictadura militar, la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil Española y el franquismo, antes de finalmente convertirse en la democracia que conocemos hoy. El desastre del 98 no solo marcó el fin del Imperio Español, sino que también inició el largo proceso de transformación de España en un país moderno. 15. España en el siglo XX, dictaduras, guerras y el camino a la democracia. El siglo XX fue una de las épocas más convulsas y transformadoras de la historia de España. Tras la pérdida de sus últimas colonias en 1898, el país entró en una profunda crisis de identidad económica y política. La monarquía estaba debilitada. Los conflictos sociales aumentaban y las tensiones entre diferentes ideologías crecían sin control. Lo que siguió fueron décadas de inestabilidad, golpes de Estado, una dictadura militar, la proclamación de la Segunda República, una guerra civil devastadora y la llegada del franquismo, que gobernó España con mano de hierro durante casi 40 años. Sin embargo, después de tanta oscuridad, España logró renacer y convertirse en una democracia moderna y estable. Pero el camino no fue fácil. Esta es la historia del siglo XX en España. Un siglo de sangre, resistencia, cambios radicales y finalmente renacimiento. La crisis de la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Después del desastre del 98, la monarquía de Alfonso XIII intentó mantener el control del país, pero los problemas eran enormes: crisis económica y falta de modernización, corrupción y descontento político, movimientos obreros y nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, una guerra desastrosa en Marruecos donde España intentaba mantener su dominio colonial. En 1921, el desastre de Anual, una terrible derrota militar en Marruecos, expuso la debilidad del ejército y la incompetencia del gobierno. La crisis fue tan grave que en 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo del rey y estableció una dictadura militar. Primo de Rivera gobernó con una visión autoritaria, suspendió la Constitución y disolvió el Parlamento, intentando resolver los problemas del país con un gobierno fuerte. Aunque tuvo ciertos éxitos en infraestructura y en la guerra de Marruecos, su régimen se volvió cada vez más impopular. En 1930, la crisis económica mundial y la falta de apoyo político lo obligaron a dimitir, dejando a la monarquía aún más debilitada. La Segunda República Española, 1931-1936, una esperanza frágil,
En 1931, las elecciones municipales demostraron el rechazo del pueblo a la monarquía. Alfonso XIII, viendo que no tenía apoyo, abandonó España y se proclamó la Segunda República. Fue un periodo de grandes cambios y reformas. Se aprobó una nueva constitución con valores progresistas, libertad de expresión y separación entre Iglesia y Estado. Se promovieron derechos sociales como la educación laica y el voto femenino. Se intentó una reforma agraria para mejorar la vida de los campesinos. Se redujo el poder del ejército, lo que generó resentimiento en sectores militares. Sin embargo, la República se encontró con una España profundamente dividida. Los sectores conservadores, la Iglesia y el ejército rechazaban las reformas y temían que el país se convirtiera en una revolución comunista. Por otro lado, los sectores obreros y anarquistas consideraban que los cambios eran insuficientes. En 1936, las tensiones llegaron a su punto máximo cuando un nuevo gobierno de izquierdas fue elegido. Los enfrentamientos entre falangistas, fascistas, comunistas, anarquistas y militares se intensificaron. Y finalmente, el 17 de julio de 1936, estalló la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, 1936-1939. Una nación dividida. La Guerra Civil fue uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. España quedó dividida en dos bandos. Los republicanos, apoyados por socialistas, comunistas y anarquistas, que defendían la República. Los franquistas o nacionales, liderados por el general Francisco Franco, que contaban con el apoyo del ejército, la Iglesia y los sectores conservadores. El conflicto fue brutal. Ambos bandos cometieron atrocidades, ejecuciones masivas, represión política y persecución ideológica. Ciudades enteras fueron destruidas y miles de españoles murieron en combate o fueron enviados al exilio. Las potencias internacionales también intervinieron. La Alemania nazi y la Italia fascista apoyaron a Franco enviando tropas y aviones. La Unión Soviética apoyó a los republicanos enviando armas y asesores. Las brigadas internacionales, formadas por voluntarios de todo el mundo, fueron a luchar contra el fascismo. En 1939, tras 3 años de guerra y destrucción, los franquistas tomaron Madrid y Franco se proclamó dictador de España. Comenzaba una de las dictaduras más largas del siglo XX, la dictadura de Franco, 1939-1975, el régimen del miedo. Con la victoria franquista, España se convirtió en una dictadura militar liderada por Franco. Se suprimieron todas las libertades, se prohibieron los partidos políticos y comenzó una brutal represión contra los que habían apoyado la República. Los años 40 fueron una época de hambre y aislamiento internacional. Franco se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero simpatizaba con Hitler y Mussolini. Tras la guerra, España quedó aislada del mundo, con un régimen autoritario, sin libertades y con un control absoluto sobre la sociedad. En los años 50 y 60, Franco permitió una cierta modernización económica, con el apoyo de Estados Unidos, lo que llevó a un crecimiento económico. Sin embargo, España seguía siendo una dictadura represiva. Con el paso de los años, la oposición al franquismo creció. En 1973, el asesinato de Carrero Blanco, el sucesor de Franco por la organización ETA, fue un golpe simbólico al régimen. En 1975, Franco murió y España entró en una nueva etapa, la transición a la democracia. La transición española y el regreso de la democracia. Con la muerte de Franco, España debía decidir su futuro. El rey Juan Carlos I, que había sido designado sucesor por Franco, sorprendió al mundo al iniciar una serie de reformas para convertir a España en una democracia parlamentaria. En 1978 se aprobó una nueva constitución estableciendo un Estado democrático y social, con separación de poderes.
el reconocimiento de las autonomías, dando más libertad a Cataluña, el País Vasco y otras regiones. Libertades políticas y derechos humanos, tras décadas de represión. A pesar de intentos de golpe de Estado como el de 1981, España logró consolidarse como una democracia estable. En las siguientes décadas, el país se integró a la Unión Europea. 1986, modernizó su economía y se convirtió en una de las naciones más avanzadas de Europa, de la dictadura a la democracia. El siglo XX fue una época de conflictos, dictaduras y luchas, pero también de renacimiento y transformación. España pasó de ser un país atrapado en guerras y represión a convertirse en una nación moderna y democrática. A pesar de sus heridas históricas, España logró salir adelante y convertirse en un ejemplo de transición pacífica hacia la democracia, demostrando que incluso después de los periodos más oscuros, siempre hay una oportunidad para el cambio y la libertad. La historia de España no es solo un relato del pasado, es el reflejo de nuestra identidad, de nuestras luchas y de nuestra esencia como pueblo. Desde los tiempos de los íberos hasta la era moderna, cada victoria, cada derrota y cada revolución han dejado huellas en lo que somos hoy. Hemos visto el esplendor de un imperio que dominó el mundo y también hemos sentido el peso de la decadencia, la guerra y la división. Nos han intentado separar, pero la historia nos ha enseñado que España siempre resurge, más fuerte, más unida y con más determinación. Y ahora que conoces esta historia con sus luces y sombras, la pregunta es, ¿qué harás con ella? Porque conocer el pasado no es suficiente, debemos aprender de él. Solo entendiendo de dónde venimos, podremos decidir hacia dónde vamos. España sigue escribiendo su historia y tú eres parte de ella. ¿Estás listo para construir el futuro? Antes de que este viaje en el tiempo termine, un último favor. Verifica ahora mismo si estás suscrito al canal y si aún no lo estás, hazlo con un solo clic para no perderte más historias épicas como esta. Comparte este video con alguien que ame la historia. Así juntos ayudamos a que más personas descubran el legado de España. Y dime en los comentarios, España tiene una historia increíble que todos deben conocer. Repito, España tiene una historia increíble que todos deben conocer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.